Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio explicaré cómo se percibían mutuamente rusos y españoles en la Edad Moderna, desde los tópicos a las informaciones más fieles a la realidad. Memorias Hispánicas. Ya hemos visto en los episodios anteriores que Rusia tenía la imagen de España como la mayor potencia del mundo en época de Carlos V y Felipe II, y el mayor rival de los que también eran sus enemigos, los turcos. Los rusos admiraban la templanza del clima ibérico y la riqueza agrícola y de metales preciosos de las que gozaba España, así como la hospitalidad y el espíritu militarista de sus gentes. Ya había más división sobre la Inquisición española y la intolerancia religiosa, pues había quienes admiraban el celo religioso de los españoles y quienes lo veían como puro fanatismo. Por la parte española, igual que ocurría con Escandinavia, Rusia no despertaba mucha curiosidad y las escasas informaciones de Rusia en la España de los Austrias llegaban a través de terceros, porque había muy pocos contactos directos. Esto se refleja en la escasez de menciones a Moscovia o a Rusia en los libros publicados en España en época de los Habsburgo en comparación con otros países. Incluso se hacían más menciones a Japón, Suecia o Tartaria que a Rusia. En el mapamundi de Juan de la Costa, del 1500, podemos observar cómo desde la óptica española no era desconocida la localización de Rusia, pero esa parte del mapa está hecha con muy poco detalle, al igual que otras tierras remotas y poco conocidas. En la mentalidad geográfica del Renacimiento, la concepción grecorromana de Ptolomeo y Estrabón tenía mucho peso, y Rusia pertenecía a la extensa región geográfica de Sarmacia, una tierra gélida en los confines de Europa que hacía frontera con Tartaria, ya en Asia, y por eso hay menciones ocasionales a mercaderes europeos pasando por Moscú para comerciar en Persia o China. La lejanía, desconocimiento y exotismo que despertaba Rusia hacía que fuera un escenario perfecto para hacer volar la imaginación en la ficción. De ahí que se ambientasen en Rusia numerosas novelas de caballería, novelas bizantinas y obras de teatro de dramaturgos tan importantes del siglo de oro como Lope de Vega y Calderón de la Barca, como ya expliqué en el episodio del falso Dimitri. Sin embargo, ya a partir de mediados del siglo XVI empezaron a llegar informaciones más fidedignas sobre Rusia en obras históricas y geográficas publicadas en latín y español, como el Rerum Moscoviticarum Commentari de Sigismund von Herberstein o el Jardín de las Flores Curiosas de Antonio de Torquemada. Por las relaciones diplomáticas entre España y Polonia y Persia, en la península llegaron más conocimientos sobre los rusos, por ejemplo, sobre con qué naciones comerciaban e incluso cómo llegaban a través de intermediarios productos españoles como vinos y aceites, las guerras contra sus vecinos, el helado Mar Blanco o la participación de los rusos en el comercio de esclavos. En algunas obras de este tiempo ya aparecen prejuicios contra los rusos, como el de que los moscovitas eran astutos, crueles y faltaban a su palabra. En 1595, Jerónimo Román escribió en sus Repúblicas del Mundo que los moscovitas, cita, son gente cavilosa, llena de mentiras, especialmente con los extranjeros. Y el primero que miente es el duque y señor porque es gran tirano y no guarda ley con nadie. Otras cosas tienen particulares que parecen más de gente bárbara que de política. Fin de la cita. En muchas otras obras europeas destacaban el poder ilimitado, despótico y tiránico que gozaba el zar de Rusia. El viajero y aventurero inglés Anthony Shirley, al servicio de Felipe III de España, afirmaba que odiaban a los católicos por las guerras que provocaron y que la causa de la barbarie rusa era por su aislamiento voluntario del panorama internacional, con la excepción del comercio con Inglaterra. También caracterizó a los rusos de la primera mitad del siglo XVII como, cita, gente falsa, sin ley ni palabra, maliciosa, sospechosa y tan dada a beber que desde las 9 de la mañana hasta el día siguiente no se puede hacer trato ni negocio con ellos. Mentirosos y cruelísimos, pero tan sujetos a sus príncipes que se puede llamar bestialmente obedientes. Fin de la cita. En su Historia General del Mundo, Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista de Felipe II y III, decía de Moscovia, cita, es el duque tan temido que nadie se atreve a contradecir su voluntad, la cual tienen sus vasallos por ley, y por ello le llaman clavero de Dios, ejecutor de los divinos mandamientos. Tiene una corte grandísima con usos muy bárbaros. Guerrea continuamente con los reyes de Suecia y de Polonia y con los tártaros, y saca 200.000 caballos en campaña.
Viven con pocas leyes. Fin de la cita. Y Luis de Baviera, en la tercera parte de su historia pontifical y católica, destacaba que los moscovitas no tenían mesura para el beber, eran gente en perpetua ignorancia y que ni tenían médicos, y por esa ignorancia sentían una gran devoción a su príncipe, que era más esclavitud que vasallaje. ¿Qué tópicos hemos visto que conforman la imagen de Rusia en la España antes del siglo XVIII? Pues la imagen de una Rusia con un vasto y frío territorio, habitado con gente bruta, incivilizada, falsa, exótica, vanidosa y caprichosa, muy dada a la bebida y sin voluntad para librarse de la servidumbre y del poder absoluto y despótico de sus gobernantes. Claro que también hubo excepciones a ese tratamiento tan duro del pueblo ruso, en especial en las últimas 3 décadas del siglo XVII, cuando hubo más trato directo entre españoles y rusos, por ejemplo, en las 4 misiones diplomáticas que vimos en otro episodio. Un testimonio excepcional fue el zaragozano Pedro Cubero Sebastián, que recibió la misión papal de propagar la fe católica en Asia y las Indias Orientales, pasando no por la habitual ruta marítima hacia el oeste, sino hacia el este, por tierra a través de Moscú para de paso ganar información sobre esas tierras mal conocidas. En su regreso a Madrid en 1680 publicó un libro sobre su experiencia recorriendo el mundo, del que nos da cuenta de lo que le maravilló de Rusia. Gracias a las buenas relaciones en esos momentos de Polonia, Lituania y Rusia, obtuvo autorización para pasar por Smolensk antes de llegar a la capital por los caminos nevados y tener una audiencia con el zar Alejo I. El zar le concedió a Pedro Cubero un privilegio único para conferir sacramentos, predicar y confesar a los católicos que vivían en el suburbio conocido como Barrio de los Alemanes, con unos 700 católicos de distintos países europeos, pero sin ningún español. Al misionero aragonés le fascinó el rito ortodoxo, las iglesias y las casas de madera que dominaban el paisaje de Moscú. Pero le produjo un fuerte choque cultural la vida campesina rusa, que veía como bárbara su cocina y la falta de colegios. Abandonó la capital en primavera del 1675 a lo largo del río Volga, con destino a Astracán, ciudad que pudo comprobar decadente por el saqueo producido durante una revuelta reciente. De camino, Cubero tuvo la suerte de poder observar las costumbres de los rusos no étnicos del Zarato, tales como los tártaros, basquires y calmucos, y en Astracán lo acogió el gobernador, que era hijo de uno de los diplomáticos rusos que había estado en España, y de ahí partió junto a una legación rusa a Persia, porque no le dejaron acompañar la embajada rusa a China. La distancia entre Rusia y España muchas veces se ha utilizado como argumento para explicar la escasez de contactos entre ambos países en la Edad Moderna, pero realmente la distancia es en parte relativa, porque en los cuadros mentales españoles estaban más cerca Chile, Filipinas o Japón, a pesar de estar a una mayor distancia real. Así pues, el principal motivo de esa escasez de contactos era por falta de intereses comunes, porque el zarato ruso no jugaba ningún rol en los intereses europeos españoles en época de los Austrias. La monarquía hispánica, para el norte y este europeo, tenía en Polonia su aliado tradicional. Esto cambió cuando Rusia tomó partido en la coalición internacional contra los otomanos durante la Gran Guerra Turca. Y fue entonces cuando, gracias a las relaciones de sucesos que difundían los desarrollos de la guerra, España empezó a considerar a Rusia como un país europeo homologable al resto de reinos cristianos, y se desvaneció un poco la borrosa imagen de Rusia. Aparte de la popularidad que pudieron tener las noticias internacionales a finales del siglo XVII, la monarquía hispánica utilizó propagandísticamente los éxitos de los Habsburgo del Sacro Imperio para esconder o minimizar los fracasos de los Habsburgo españoles frente a Francia, que estaban, ya iban ocurriendo frente a Francia estas derrotas desde la Guerra de los 30 años. Y yéndonos al siglo XVIII, con la victoria rusa en la Gran Guerra del Norte y las sorprendentes visitas en persona del zar Pedro por los países y cortes europeas, los límites imaginarios de Europa se ampliaron hasta Rusia, que hasta entonces había sido vista de manera ambivalente, ¿no?, como europea o asiática. Aunque hasta hoy en día le pasa un poco como Turquía, que es vista como euroasiática, porque efectivamente lo es. Sin embargo, aunque sus monarcas y estados se incorporen plenamente a Europa, no lo hizo así el pueblo llano ruso, que se siguió viendo como un pueblo bárbaro.
De este modo, la bicefalia rusa como potencia euroasiática se expandió del plano geográfico al social y cultural, con unos emperadores y unas élites refinadas y amantes de la cultura que gobernaban sobre una masa incivilizada y servil. De hecho, al público europeo le sorprendía el inmenso poder de los emperadores y nobles sobre una población prácticamente esclava y que parecía no amar la libertad. Y para las mujeres aún era peor, porque afirmaban, cita, tienen poco manejo y dominio en sus maridos, siendo de tan fieros genios que no tienen otro anhelo que servir y darles gusto, creyendo que son más queridas y más amadas cuanto más les castiga y les maltrata. Fin de la cita. El servilismo ruso lo explicaban por las costumbres impropias de un pueblo civilizado, y esto habría favorecido la crueldad de los poderosos y la ignorancia del pueblo llano ruso, que se contentaba con pasar su tiempo libre en la taberna emborrachándose. El mismo emperador Pedro y muchos cortesanos también eran famosos por beber mucho, de modo que uno de los tópicos asociados a los rusos es su amor por la bebida, por no decir directamente alcoholismo. Desde España y otros países europeos extrañaban las ropas de estilo casi oriental de los rusos, sus supersticiones o que en política dominasen las maquinaciones y pudieras ascender tan rápido como caer en desgracia. La imagen de Rusia en la España del siglo XVIII, y que aún en cierto modo pervive en el imaginario europeo, es la de una Rusia dual, occidental y oriental, avanzada y primitiva, con una sociedad marcadamente dividida entre aristócratas y siervos, y con unas facciones cortesanas divididas entre los que amaban las costumbres antiguas del pueblo ruso, representado espiritualmente por Moscú, y los rusos que miraban a Occidente, representado por San Petersburgo. En Europa causaron gran revuelo las noticias de los viajes en persona del zar. En su visita a París en 1717, el embajador español en Francia tuvo ocasión de comprobar de primera mano que era cierto que el zar era un apasionado de las ciencias y artes, una persona curiosa por aprender de los países que visitaba, pero también alguien con una conducta implacable, como buen conocedor de la cultura cortesana europea. La propaganda de Pedro el Grande sin duda cumplió con creces el engrandecer su figura ya en vida del zar, tanto en Rusia como en el resto de Europa, despertando la admiración como si fuera uno de los mejores reyes de la historia universal humana. Como explicaré en el siguiente episodio sobre los acercamientos de Rusia en época de Felipe V, el primer embajador español permanente en la corte de San Petersburgo fue el segundo duque de Liria. Este informó rigurosamente sobre Rusia, la vida cortesana y sus intrigas en época del zar niño Pedro II en las cartas que dirigía a los ministros. Y después de su estancia escribió el diario de mi embajada a Rusia, en el que hablaba de la agitada política rusa que le tocó experimentar y de las cosas que más le sorprendieron. En el siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración, emerge en Europa una mayor preocupación por entender y divulgar la historia humana universal, y por eso el padre Enrique Flórez publicó en 1743 una obra histórica muy divulgada, su clave historial, donde hablaba, entre otros temas, de cómo el príncipe Vladimiro del Rus de Kiev se convirtió al cristianismo en el 988, o de cómo el zar Pedro el Grande elevó la gloria del imperio ruso con la potenciación del comercio, su poder militar o las artes. En 1775, el padre Manuel Trincado publicó su compendio histórico, geográfico y genealógico de los soberanos de Europa, donde dedicaba 10 de sus 456 páginas a Rusia. Trincado afirmaba que Rusia seguía la religión griega, es decir, cristiana ortodoxa, pero con rasgos paganos de Tartaria. Destacaba que su gobierno era monárquico despótico y realizó un repaso cronológico a los duques y zares de Moscovia desde Vladimiro hasta la emperatriz Catalina II. Tuvo grandes palabras de elogio a San Petersburgo, que decía era una de las ciudades más importantes y bellas de Europa, fundada por el magnificado zar Pedro el Grande, al que ve como responsable del avance de las ciencias y letras en Rusia y de su comercio, mientras que de Moscú destacaba lo grande y hermosa que era, pero que por sus casas de madera podía sufrir incendios devastadores. Pero tan pronto como en el 1736, el escritor Manuel Antonio de Mena y el secretario de Felipe V, Manuel de Villegas, publicaron 2 libros dedicados exclusivamente a la historia del Imperio ruso a partir de obras francesas y latinas, lo que demuestra el surgimiento de un interés que antes no existía en España por conocer el pasado de una potencia emergente.
El marqués de Almodóvar fue embajador durante unos años en San Petersburgo y en la traducción española de una famosa enciclopedia francesa escribió que pese a los esfuerzos modernizadores de Pedro I y Catalina II, cita, los rusos todavía mantienen sus barbas, su tosco traje, sus groseras costumbres, su calendario, sus tenaces supersticiones y sus preocupadas ideas. Quizás todavía necesite la Rusia generaciones y aún siglos para poderse considerar floreciente. Fin de la cita. En su Teatro Crítico Universal, el monje Benito Jerónimo Feijoo escribió, cita, mas habiendo el último zar Pedro Alexovich introducido las ciencias y artes en aquellos reinos, se vio que son los moscovitas hombres como nosotros. Fuera de que, ¿cómo es posible que una gente insensata se formase un dilatadísimo imperio y la haya conservado tanto tiempo? El conquistar pide mucha habilidad y el conservar especialmente a la vista de dos tan poderosos enemigos como el turco y el persa, mucho mayor. No ignoro que es la Moscovia parte de la antigua Escitia, cuyos moradores eran reputados por los más salvajes y bárbaros de todos los hombres, y con razón. Pero esto no dependía de incapacidad nativa, sino de falta de cultura. Fin de la cita. El mismo Benedictino y otros muchos autores españoles y europeos disculpaban las cualidades negativas que también se le atribuían al zar Pedro por haber tenido una educación perversa en una Rusia llena de ignorantes. Es decir, destacaban cómo gracias a sus cualidades personales y fuerza de voluntad pudo hacer que Rusia formase parte de Europa. Y de modo similar, la emperatriz Catalina II despertó admiración como una de las grandes monarcas de la Ilustración. Esto era la imagen de Rusia en España, pero ¿cómo veían los rusos del siglo XVIII a España? A partir del zar Alejo I y de las noticias escritas que cada vez se difundían más en Rusia, España entró en los esquemas mentales rusos. La información que llegaba a Rusia de países extranjeros a través de otros rusos era bastante limitada. Eso hacía que para conocer qué ocurría en Europa dependiesen de las noticias que proporcionaban los británicos y neerlandeses que dominaban el comercio exterior ruso. De manera que los rusos del siglo XVII o XVIII miraban a España a través de los ojos de otros extranjeros que muchas veces eran enemigos de España. En los diarios rusos se hablaba de los tratados internacionales de España o de cómo las autoridades coloniales combatían el contrabando inglés, que desde la perspectiva británica que impregnaba las noticias rusas era como un acto de piratería español. Pero también llegaban noticias curiosas como la historia de la primera mujer doctorada, María de Guzmán. Los rusos leían libros originales y traducciones de obras de autores alemanes, franceses e ingleses sobre España. Y no fue hasta la década del 1770 cuando empezaron a traducir obras históricas de españoles, como la clásica Historia de España de Juan de Mariana o la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero. De este modo, muchas de las ideas de la leyenda negra se asumieron en Rusia, ya fueran las clásicas de cuando se temía que la España de los Habsburgo gobernase el mundo, como las renovadas por la Ilustración francesa, donde se caracterizaba a España como un país pobre, gobernado por curas fanáticos que no permitían el florecimiento del arte y las ciencias o del comercio. Para un imperio ruso en alza, la historia de España debía servir de lección de cómo se puede pasar de la grandeza a la decadencia por la ambición desmedida de los monarcas y el fanatismo religioso, y como prueba señalaban la despoblación y la ruina de la agricultura y comercio causados por la expulsión de los judíos y moriscos y por las innumerables guerras en las que se vio involucrada España. En la visión ilustrada difundida en Rusia, el fanatismo destructivo español o su crueldad y soberbia habían contribuido a su propio declive. Por ejemplo, el padre de la familia decembrista de los Bestusev escribió, cita, «Dos españoles no se parecen entre sí, pero en cuanto a la nación entera, se nota la soberbia, el carácter sombrío, la superstición y la indolencia al trabajar». Fin de la cita. El publicista ilustrado Nikolai Novikov, el mayor representante de la ilustración rusa, ponía a los españoles como ejemplo de perezosos, lo que hacía a la población ignorante, y hablaba del uso irracional del oro en grandes palacios, iglesias, en vez de aprovecharlo para desarrollar el comercio, la industria o, por ejemplo, también infraestructuras. De esta manera podemos afirmar que la élite literata rusa estaba integrada en la tendencia europea de la ilustración y sufría de los mismos tópicos. Pero no todos estaban de acuerdo con esta visión negativa de España. Había rusos que alababan la contribución civilizadora de España en el mundo.
en especial a partir de la década del 1780, cuando el gobierno ruso emprendió una persecución contra la francofilia que dominaba los círculos cultos del país por desconfiar de su lealtad y patriotismo. En este contexto, un oficial de caballería ruso tradujo la obra ¿Qué se debe a España?, de Carlo de Nina, en que este piamontés criticaba duramente la imagen negativa de España que se transmitía en la Enciclopedia Metódica francesa. En esta obra se ponía en valor las contribuciones de España y su capacidad de progresar gracias a las medidas reformistas que estaban llevando a cabo en esos momentos desde el gobierno de Carlos III. Muy pocos rusos tenían el privilegio de viajar o vivir en España en el siglo XVIII, por lo que era difícil cambiar la imagen de España que procedía de los libros occidentales. Pero de los pocos privilegiados que nos pueden dar su visión personal de España son los diplomáticos. En 1760, el canciller del Imperio ruso envió a su joven sobrino de viaje a España de incógnito para disponer de información imparcial sobre la situación política, económica y militar de España. A pesar del desconocimiento del idioma y de pasar poco tiempo en España, además de conseguir información útil para el Estado ruso, el discreto agente diplomático concluyó que las descripciones estereotipadas que llegaban a Rusia de los españoles no eran benevolentes, no se correspondían con la realidad. El ministro plenipotenciario ruso Otto Magnus von Stackelberg vino a España con las ideas preconcebidas de los ilustrados franceses, y pese a sus 4 años de estancia, no las cambió. Stackelberg afirmaba que España era un gigante ahuecado, sin gente sabia que le permitiera desarrollar su agricultura, comercio, industria o ciencias, y además estaba limitada por la Inquisición. Su reemplazo, Stefan Zinoviev, es la antítesis de Stackelberg. Sus 19 años sirviendo de embajador en Madrid y su actitud social y abierta le permitieron formar un juicio propio sobre España, que contradecía algunas descripciones falsas y extrañas de otros extranjeros. Llegó incluso a pedir permiso a su superior para viajar por España porque, según argumentaba, estando solo en Madrid no podía describir fielmente su realidad diversa. Zinoviev se integró perfectamente en la alta sociedad española y mantenía audiencias casi todas las semanas con el conde de Floridablanca. Y gracias a sus observaciones cumplía con su papel de informar a su gobierno de los desarrollos políticos de España, relaciones exteriores, tradiciones, puntos fuertes y débiles y la vida cortesana y cotidiana española. Zinoviev admiró los esfuerzos de Carlos III y de sus ministros para erradicar la corrupción y para elevar la educación de los españoles, o la reforma de las colonias, que creía que provocaría el aumento del comercio en manos de españoles. El plenipotenciario ruso vio positivos los esfuerzos para reducir la influencia de la Iglesia con la expulsión de los jesuitas, pero criticaba el poder que sigue manteniendo la Iglesia al comentar cómo arrestaron al ilustrado Pablo de Olavide. Observó el creciente descontento con el fanatismo e intolerancia de la Inquisición y criticó cómo acosaban a los extranjeros injustamente y cómo ni tan solo los nobles se salvaban de ser perseguidos. Los diplomáticos podían presentar una imagen más detallada y menos estática que la difundida en la literatura que circulaba por Rusia. Pero por desgracia, en la corte rusa, tanto el sobrino del canciller como Zinoviev fueron tomados poco en serio o incluso fueron objeto de burlas por sus elogios a España, que no coincidían con la imagen negativa ofrecida por los más respetados libros franceses. Por otro lado, también debo mencionar la circulación de la literatura española en Rusia, más que nada a partir del siglo XVIII. El zar Pedro el Grande ordenó traducir la idea de un príncipe político cristiano de Diego de Saavedra para servir de manual para la educación del príncipe heredero. En esta línea didáctica también se tradujo el Superventas de Baltasar Gracián, Oráculo, Manual y Arte de la Prudencia. Las compañías de teatro extranjeras representaron en Moscú y San Petersburgo comedias de Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Lope de Vega. Entre los viejos creyentes del cristianismo ortodoxo opuestos a la reforma de Nikon del 1654, circularon obras inspiradas en las ideas del filósofo y teólogo medieval Ramon Llull. Finalmente, a partir de traducciones francesas, se hicieron traducciones rusas de novelas picarescas como El Lazarillo de Tormes o Guzmán de Alfarache. Pero no sorprende que la obra española más popular en Rusia ya en el siglo XVIII fuera Don Quijote, en versiones, sin embargo, incompletas o resumidas. No será, pero hasta el siglo XIX cuando surja en Rusia una hispanofilia amante de la literatura española.
Aquí termina el episodio de hoy, espero que hayas aprendido tanto como yo, y si te ha parecido interesante no olvides de suscribirte al programa de Memorias Hispánicas en YouTube y podcast. Tienes más contenido en redes sociales y la página web lahistoriahispana.com, donde encontrarás los guiones, fuentes y una tienda con merchandising. Puedes ayudarme a seguir adelante con este proyecto uniéndote a patreon.com/lahistoriahispana y así podrás disfrutar también de beneficios exclusivos de los mecenas. En el siguiente episodio de la serie de Rusia y España en la Edad Moderna explicaré el acercamiento diplomático que tuvo lugar entre la España de Felipe V y la Rusia de Pedro el Grande. Suscríbete para no perdértelo y ¡hasta pronto!